Miércoles 4 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada mañana, a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo por el kiosco, para repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, la prensa digital también. Un recorrido que, como cada miércoles, nos viene acompañando, nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Buenos días. Redactor jefe del diario Córdoba. Y bueno, vamos con este paseo que hoy, lógicamente, todo el mundo abre con las medidas anunciadas ayer por el Ayuntamiento, por el alcalde, con un nuevo decreto que se está el alcalde aficionando mucho a los decretos. Dice el diario Córdoba, más restricciones en la capital, a 4 columnas con caracteres grandes, y bueno, y señala una serie de una numeración de algunas de estas medidas. Sorprendió quizá un poco la fórmula en que se empleó ayer, o que utilizó el Ayuntamiento para anunciar estas medidas, porque son medidas no obligatorias, digo, por parte del Ayuntamiento, son una decisión arbitraria, voluntaria que adoptó el Ayuntamiento y que solamente afecta a las competencias municipales. Digamos, bueno, que el decreto de la alcaldía en este caso se refiere a medidas hasta donde puede llegar el Ayuntamiento en sí, ¿no? El alcalde dijo que hasta aquí había llegado la situación a la vista de las cifras que ya se están recogiendo en ingresos hospitalarios y contagios en la capital cordobesa, y ha decretado una serie de medidas y restricciones hasta donde llegan sus competencias, ¿no? Porque bueno, ayer se elevó en la capital al nivel 4 en esta crisis de la pandemia, que sabemos que bueno, el nivel 4 conlleva incluso el cierre perimetral del casco urbano, ¿no? Que es algo a lo que el Ayuntamiento no puede llegar, y por lo tanto eso no se aplicó, ¿no? Eso es competencia ya de la Junta de Andalucía. Hasta ahí, bueno, pues ha pesado mucho lo que ha ocurrido en la ciudad en los últimos 14 días, ¿no? El número de contagios se ha multiplicado por encima de 10, para que nos hagamos una idea. A principios de septiembre, el día 1 de septiembre en Córdoba, las cifras que daba el IECA de contagios, el IECA, el Instituto Andaluz de Estadística, que es el que informa del número de contagios diarios que hay en cada localidad, eran de 22 contagios ese día. El 1 de septiembre hubo en Córdoba 22 contagios, y en la última semana se han acumulado 2.400 contagios en la capital. Más allá de los contagios, como ya hemos dicho en más de una ocasión, que es una cifra que indicativa, pero que no es realmente la que alarma, sino el número de ingresos que hay en los hospitales y de la presión asistencial que eso conlleva. En estos momentos en Córdoba hay 300 personas ingresadas en el hospital. La cifra se redondea ya en 16.000 contagios desde que empezó la pandemia. Solamente han sido dados de alta 6.700, es decir que más de la mitad de las personas que se han contagiado desde que empezó la pandemia todavía siguen con el virus y teniendo que tener algún tipo de tratamiento con la enfermedad. A la vista también de que el paso adelante que cabe esperar por parte no ya del Gobierno autonómico, sino también del Gobierno central, para intentar que cuando entremos en las fechas navideñas, que son unas fechas de intensa actividad comercial, la situación sea más leve y podamos no solamente disfrutarla, sino que además eso no estanque nuestra economía. A la vista de que esas medidas no llegan, ayer el alcalde pues dio una nueva vuelta de tuerca para que en la ciudad haya una serie de controles, casi todos encaminados a que el contacto social, la vida social de la ciudad se vea un poco más limitada. Claro, dos apuntes sobre lo que has dicho. En Córdoba, efectivamente, en un torno de 16.000 casos activos actualmente, pero solo hay 300 hospitalizados. O sea, la proporción es muy pequeña, con lo cual hay muchísimos casos asintomáticos, que ojalá fueran todos, porque, como siempre decimos, el problema fundamental está la presión asistencial y no solo la presión de contagio. Pero en los últimos 4 días, en el Hospital Reina Sofía, por ejemplo, se ha visto obligado a abrir 2 unidades COVID más. A mediados de la semana pasada, el miércoles, estábamos en 5 unidades destinadas a COVID. A día de hoy ya estamos en 7 y a punto de abrir la 8ª. A lo largo de toda la primera oleada de la pandemia se abrieron 9. En Córdoba hay preparadas unas 13, se calcula 13 unidades COVID. Estamos ya muy por encima de la mitad. Y el desarrollo que se ve de ingresos en la pandemia es un desarrollo en línea ascendente, con lo cual, bueno, pues hay que empezar a tomar medidas preventivas para que no se sature realmente esas 13 unidades COVID. De hecho, el pasado fin de semana la propia Junta de Andalucía activó ya ese plan de emergencia
de 4.500 camas en la comunidad autónoma, a la vista de que ahora mismo hay 3.000 camas ocupadas en toda la comunidad autónoma. Solamente hay un margen ya de 1.500 para llegar a ese tope, que ya sería, digamos que casi que dramático para la asistencia sanitaria, pero que al ritmo de crecimiento de casos que hay en nuestra comunidad autónoma no parece tampoco muy descabellado pensar que en unos medio mes, si no se toman medidas más severas, podamos estar ahí. En cualquier caso, volviendo a lo que estaba yo, al mensaje que quería lanzar yo antes. Ayer el alcalde iba dando una de cal y una de arena, o sea, iba diciendo lo grave de la situación y luego, renglón seguido, decía, no estamos tan mal como en otras comunidades, en otras provincias, otras comunidades, es decir, parece como que hay una sensación por parte de la institución, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía como el Gobierno, de plantear el peor de los escenarios, pensando que de esa manera puede la gente recluirse o autorrecluirse, intentando que la campaña de Navidad se salve medianamente. Bueno, el objetivo ahora mismo hay por supuesto dos objetivos que son: uno, preservar la salud de la población y otro, preservar también la economía de la población. Estamos metidos en el debate ahora mismo de qué es más importante, la salud o la economía, y la conclusión a la que se llega o la que nos intentan vender es que no hay salud sin economía, no hay economía sin salud, ¿no? Es un círculo cerrado. En estos momentos advertir a la población del grave riesgo que conlleva si en esta dinámica seguimos de relaciones sociales, de intentar buscar la trampa para esquivar las limitaciones y las restricciones que ahora mismo las autoridades sanitarias nos están poniendo, hacia dónde nos puede llevar esa política de comportamiento, que es hacia una Navidad encerrado en casa, alejado de nuestros seres queridos y con el comercio totalmente estancado. Bueno, pues invita a pensar que el momento de tomar medidas es precisamente ahora, los días que estamos viviendo, en los que podemos preparar una Navidad en condiciones de poder disfrutarla, si no con plena normalidad, pero sí al menos como hemos disfrutado el verano, ¿no? Pudiendo tener unos días medianamente tranquilos. Bueno, a ver cómo reaccionan los números ante las restricciones. Hay que decir que Madrid, por ejemplo, ha llevado a la mitad prácticamente su tasa de contagio, después de la polémica aquella de si confinar por barrio, confinar por calle, confinar por casa o por la comunidad. Al final ha rebajado de esos 800 que tenía a 400, no llega a 400. Sí, ayer, bueno, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya vino a adelantar que a lo largo de esta semana se van a tomar medidas y posiblemente todo apunte a una línea similar a la que ya se ha adoptado en Asturias y en Castilla y León, que empiezan a tener vigor a partir de hoy, con mayores restricciones en el horario comercial y sobre todo al sector de la hostelería, ¿no? Ayer volvió otra vez el presidente de la Junta de Andalucía a utilizar ese símil que ha empleado ya en más de una ocasión del grifo abierto y el grifo cerrado. El grifo abierto, pues más contagios, más actividad comercial; el grifo cerrado, menos contagios, menos actividad comercial. Y es difícil valorar en qué posición realmente tienes que poner ese grifo, ¿no? El grifo totalmente cerrado es el confinamiento, que es el confinamiento domiciliario, que es donde nadie quiere llegar. Incluso el propio Gobierno central está eludiendo, incluso alguna solicitud como ha sido la de Asturias para llegar a ese tipo de confinamiento lo ha rechazado. Sin embargo, el propio Juanma Moreno sí dijo que cabría tomar a lo largo de esta semana alguna serie de medidas drásticas que iban a afectar sobre todo a eso, al horario comercial y al horario de hostelería, que todo apunta a que va a sufrir a lo largo de esta semana más limitaciones, lo que tampoco impediría que el próximo lunes, cuando el Gobierno central, la fecha del día 9, que fue hasta donde llega la primera declaración de estado de alarma, vuelvan a replantearse si realmente esta medida ha tenido el rendimiento que se esperaba, se planteen entonces ya sí un confinamiento en la línea al que están adoptando otros países de Europa, que conlleva, pues bueno, nuevamente ver a los ciudadanos en su domicilio, ¿no? Me parece que en cualquier caso tanto Francia como Italia, como Bélgica, como Holanda, que ya han planteado confinamiento, incluso el Reino Unido, no son el mismo confinamiento. Se permite en los colegios, se permite alguna actividad, se amplía lo que es la esencialidad, valga la expresión, de
del confinamiento. Parece que lo que ayer apuntó Juan Moreno es que se irá a un endurecimiento del toque de queda, en ampliar el horario, en vez de hasta las 11, rebajarlo a las 10 o incluso hasta las 9. Parece que por ahí puede ir la línea de lo que hable mañana el presidente. Por acabar con el asunto del alcalde de ayer, hay que decir que las medidas son solo, como decía Rafa, competencia municipal, es decir, el Gran Teatro caben 200 personas a partir de ayer, en el Teatro Avanti caben más, porque un teatro privado que puede ajustarse al aforo de nivel 3 que marca la Junta de Andalucía. O sea, es decir, que habrá esa singularidad tan extraña, porque el alcalde no puede confinar más allá de lo que tiene competencia. Efectivamente. Ayer, por ejemplo, entró de nuevo la duda entre el aficionado del Córdoba por si van a aplicar más limitaciones en el Estadio Municipal del Arcángel. Digamos que ahí la limitación la marcaba la propia Junta de Andalucía, y aunque el estadio es de titularidad municipal, ahora mismo la gestión, aunque no firmada, no arreglada, digamos, la lleva el Córdoba Club de Fútbol, y por tanto, de momento no parece que ahí se vayan a adoptar más restricciones de las que ya de por sí se están llevando a cabo, ¿no? Con 400 espectadores en la grada. Efectivamente se dan, como has dicho, esa paradoja de que instalaciones municipales se vean más limitadas en el acceso de público que instalaciones privadas que sí pueden todavía tener un poquito de más mano abierta para la asistencia. Bueno, pues seguimos, avanzamos. Hay más cosas aparte de la COVID. Las fotos, por ejemplo, la del diario Córdoba, es una foto que firma J. González. Es ayer toma de posesión de los nuevos policías locales. Hace mucho tiempo que Córdoba está denunciando la carencia en este cuerpo. Y bueno, ayer llegaron un grupo, creo que fueron 17, ¿no? 17 fueron. Un concurso de mérito, ¿no? De otras administraciones que ha reforzado, aunque sea mínimamente, pero bienvenidos sean, porque como ha dicho, cuando llegan fechas claves en patios, cruces, Feria de Mayo, etcétera, es cuando saltan las luces de alarma del déficit que hay en la plantilla ahora mismo del control de las fuerzas de seguridad municipales, ¿no? En este caso, bueno, este año, como lamentablemente no hemos tenido ese tipo de celebración, parece que había menos ruido, se notaba menos esa carestía de número de la policía municipal, ¿no? Digamos que está por debajo de lo que reivindica la propia policía municipal del número que haría falta, pero sí que bueno, es un refuerzo interesante y que para días en los que además también se están incrementando los controles en lo que es la apertura de locales de hostelería por la noche, fiestas privadas, etcétera, pues viene bien ese refuerzo. También recordemos, hay pendiente algún refuerzo en el cuerpo de bomberos, que también están pasando serias dificultades. La foto del diario El Día es para un contenedor gigantesco, que se instaló ayer en los llanos del Pretorio, una foto que firma Lolo Agredano. Concienciación por el reciclaje, titula el diario Grupo Yolí. Ayer se inició una campaña que ya viene de Sevilla, que en Sevilla se puso en marcha hace tiempo, que es para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reciclar, en este caso vidrio, aunque creo que se puede ampliar cualquier tipo de residuo orgánico. Bueno, digamos que Córdoba entra dentro de la media, somos buenos ciudadanos responsables en lo que se refiere al reciclaje, incluso estamos un poquito por encima de la media del resto de Andalucía, a pesar de que encontrar un contenedor para reciclar vidrio es tan difícil como encontrar un buzón de correo ya o una cabina que funcione, ¿no? Porque en la última fecha incluso han llegado a desaparecer del mapa algún contenedor para el vidrio en concreto, ¿no? No obstante, las cifras que de ayer se dieron a conocer son muy positivas y de hecho en el último año, sin que tampoco se hayan llegado unas conciencias especiales unas campañas especiales de concienciación, sino las propias campañas que se realizan cada año, se registró un 18% casi más de reciclaje en lo que a vidrio se refiere. Es muy interesante, más allá que para preservar incluso el medio ambiente que conlleva el reciclaje. Digamos que en una capital de provincia andaluza misma como es Cádiz, con el dinero que se obtuvo por el reciclaje de vidrio en su día, el ayuntamiento construyó una piscina cubierta que casi que es modélica también en Andalucía, porque el reciclaje también conlleva riqueza. Pues casi más de 14 kilos de vidrio por habitante y año reciclamos los andaluces. Córdoba está un poco por encima de la media, como decía Rafa. Y bueno, creo que hay que seguir avanzando en eso y sobre todo las campañas que está haciendo tanto SADECO como otras instituciones para concienciar a la gente más joven, porque no es que los mayores estén por perdidos, pero es verdad que cuesta mucho más cambiar hábitos. Si al arbolito desde pequeñito, que se dice, ¿no? Y si desde joven se le enseña la separación en origen, el reciclado es muy importante. Sí, ¿no? Y sobre todo además pues son buenos hábitos ciudadanos, esos espectáculos que vemos al amanecer después de los días festivos, los fines de semana, cuando nos encontramos la botella de vidrio tiradas por la ciudad como efectos de
del botellón. En Córdoba no sea un problema muy acuciante, pero no, tampoco supone un esfuerzo muy grande esa botella, reciclarla y tirarla en un depósito, ¿no? y cumplir como buenos ciudadanos. Bueno, pues habrán visto, quizás se han pasado por el pretorio ya, ese contenedor gigante que no sirve para echar botella dentro, evidentemente, solamente reclamo para concienciarnos. No habría que asomarse, seguro que alguno habrá tirado, sí, que tenga puntería, porque está a 8 metros, está casi a 7 metros el agujerito, que no es tal, ¿no? Bueno, más cosas. El diario Córdoba trae en su portada hoy una noticia que ya se anticipó hace algunas semanas, y es que los cordobeses nos quedamos sin plaza de San Rafael en Fuengirola. Noticia que no es local, pero casi porque es la zona más cordobesa, la zona de los boliches, además una zona que se promovió desde Córdoba, que se construyó desde Córdoba, y muchos cordobeses tienen un apartamento en esa zona. Digamos que somos muchos, y entre ellos me incluyo yo también, y entre ellos incluyo el propio alcalde de Córdoba, José María Bellido, los que tenemos una segunda residencia en los boliches o veraneamos en los boliches, ¿no? Prácticamente está considerado como el núcleo urbano número 78 de la provincia de Córdoba por la cantidad de cordobeses que allí... Pues hace mucho más que el 77, el 76, el 75, porque hay municipios que tienen 300, 500 habitantes y se juntan muchísimos más. O sea, allí nos juntamos miles. Digamos. La población censada de Fuengirola durante... Los nativos de Fuengirola, digamos, el censo de Fuengirola durante el invierno son 6.000 y algo personas, y sin embargo a lo largo del verano se superan los 100.000, la mayoría de los casos por la importante población cordobesa que allí se desplaza en Fuengirola. Además, bueno, Fuengirola es un pueblo relativamente joven, hasta digamos finales del siglo XIX perteneció, estaba integrado en el término municipal de Mijas. De hecho, todavía Fuengirola es un pueblo que vas caminando por él y vas atravesando Mijas, vas entrando en Fuengirola, vas atravesando Mijas y vas entrando en Fuengirola. Y la barriada de los boliches no es una barriada que sea tampoco que tenga muchos años de antigüedad, una barriada relativamente moderna que levantaron además la colonización veraniega de cordobeses que fueron allí apostando y poniendo allí su núcleo veraniego, ¿no? De hecho, fuengiroleaños aparte, y yo creo que incluso por encima del número de fuengiroleaños que hay, los principales núcleos de población que hay en Fuengirola son cordobeses y finlandeses, que además cuentan con un barrio que se llama el barrio de los Pacos, y además, bueno, pues incluso yo creo que llegaron a opositar a tener un concejal en las últimas elecciones municipales. Uno de los colonizadores turísticos, por llamarlo así, de los boliches fue el constructor Rafael Gómez, que era uno de los rostros más reconocidos cuando se paseaba por el barrio fuengiroleño, y allí tuvo su residencia veraniega y la sigue teniendo en lugares tan emblemáticos como fue, por ejemplo, el chalet que fue propiedad de Girón de Velasco, un ministro franquista, el León de Fuengirola que se llamaba, que es uno de los edificios, uno de los chalets icónicos de los boliches. Bueno, y era un personaje debajo del castillo, no estaba boliche. Debajo del castillo, era un personaje muy reconocido, y precisamente en la plaza en la que se alza se alzaba el monolito ese dedicado a San Rafael, anteriormente llamada Plaza de Castilla, posteriormente Plaza de San Rafael, y ahora se va a llamar Plaza de Pedro Cuevas, que era un concejal del Partido Popular de la anterior legislatura. Tenía Rafael Gómez su residencia familiar en un edificio del que dominaba la visión de esa plaza, ¿no? En su día, cuando Rafael Gómez rehabilitó una plaza que estaba totalmente descuidada y abandonada, y la convirtió en una plaza de granito con chino cordobés y muy emblemática de darle presencia a Córdoba en el centro de los boliches, instaló también otro monolito inferior con un texto inspirado por Miguel Salcedo Hierro, entonces cronista oficial de la ciudad, en la que se viene a subrayar que era un regalo del pueblo de Córdoba al pueblo de Fuengirola como agradecimiento a la hospitalidad que tenía con los cordobeses, y esperaba que San Rafael cuidase de los fuengiroleños pues con la misma dedicación con la que cuida también como arcángel custodio de los cordobeses, ¿no? Claro, la singularidad es que ese San Rafael tenía el rostro de Rafael Gómez también, que es lo que en un momento dado parece ser que en estos momentos en los que Rafael Gómez ha sido muy señalado por el tema de la corrupción en la Costa del Sol, ha propiciado que se retire esa efigie que
que tiene su rostro del corazón de Fuengirola, ¿no? Un poco una especie de memoria histórica en cuanto a Rafael Gómez con este monumento, que como le digo, no es el único, ya hay otras imágenes que Rafael le quiso poner ahí su parecido. Hablando de fútbol, hablando de inversiones, el diario Córdoba, lo traen otros periódicos también, lo leo en el Córdoba, titula "El Córdoba pagó la obra de la casa de González según la Guardia Civil". Es un asunto que es una pieza separada, o algo parecido, de la investigación que la Guardia Civil empleó o inició con la detención de Jesús León. Se investigaron las relaciones de Jesús León y su empresa Grucal con Carlos González y Azabeco, y bueno, ha aparecido que el Córdoba estuvo pagando un dinero, parece que lo ponía con el concepto de ciudad deportiva, pero realmente iba para pagar la reforma 600.000 euros, creo, ¿no? Sí, bueno, de la obra de la reforma del chalet de la Moraleja, que salió ardiendo cuando, en la época en la que Carlos González era presidente del Córdoba. La obra de reconstrucción de la mansión, era un chalet en la Moraleja, de propiedad de Carlos González, la llevó a cabo Grucal y Jesús León con fondos que salían del Córdoba Club de Fútbol, no del patrimonio personal de Carlos González. Formaba parte hasta ahora de la leyenda urbana, o era un rumor a voces. Solamente faltaba la prueba que lo acreditase, ¿no? En la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 en Córdoba, en la causa de, digamos, entre comillas, el saqueo del Córdoba Club de Fútbol, el presunto saqueo del Córdoba Club de Fútbol, llevado a cabo durante la gestión de Jesús León, ha aparecido ya una prueba que, según la Guardia Civil, acredita que la reconstrucción de esa mansión se llevó a cabo con fondos del Córdoba Club de Fútbol y se hicieron pues a través de facturas falsas con las que supuestamente se pagaban las obras en la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol, en el Parque del Canal, que no se llevaron a cabo, ¿no? Ya en su día sorprendía la importante cantidad económica con la que el Córdoba Club de Fútbol había compensado a Jesús León por unas obras que no llegaron a realizarse, aunque se firmase un contrato. El contrato estaba en torno a los 3 millones de euros, 4 millones de euros, creo recordar, y el Córdoba compensó a Jesús León al no llevarse a cabo la obra con una cantidad en torno a los 800.000 euros. Eso sumado a los 600 y pico mil euros más que se han ido desembolsando, suma una cantidad de 1.200.000 euros, que además, cuando el juzgado de instrucción entró en el Estadio del Arcángel buscando documentación en aquella estampa que ya ha quedado para la historia de la ciudad, de Guardia Civil entrando y saliendo con cajas del Estadio Municipal del Arcángel, una de las dotaciones a las que la Guardia Civil entró también buscando documentación fue a la fundación del Córdoba Club de Fútbol, presidida entonces por la esposa de Jesús León. Precisamente de las informaciones que estaba buscando la Guardia Civil en esa intervención en la fundación era precisamente documentar esto que ya se veía o se sospechaba, que era un tránsito de dinero a actividades que no competían a las cuentas del Córdoba Club de Fútbol, ¿no? El titular de la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol iba a ser la fundación, era la fundación la que tenía que, por tanto, sufragar esa obra, y bueno, pues ahora, aunque se suponía que la fundación debía de haber devuelto al Córdoba Club de Fútbol ese dinero en concepto de préstamo para pagar las obras de la fundación, pues bueno, ese dinero fue a parar a la cuenta particular según la Guardia Civil, de Jesús León. Hay que recordar que la fundación es una entidad sin ánimo de lucro. El ayuntamiento no podía ceder un terreno a un club privado y se hizo a través de una donación a la fundación, con ese sortear la normativa que salió tan mal. Cuando hubo el cambio de gobierno municipal se paralizó toda aquella cesión que a todas luces parecía que no se ajustaba a derecho. Es un episodio más dentro de esa operación saqueo al Córdoba Club de Fútbol que ha padecido la entidad en la última década, ¿no? En los últimos seis años, que afortunadamente en estos momentos parece que se ha superado, pero que no deja de ser solamente un episodio de los muchos que aún se espera que vayan saliendo a medida que vaya avanzando la investigación, ¿no? Porque parece que hay todavía más sorpresas detrás.
Bueno, sigue la investigación abierta, como dice Rafa, tanto por los 4 delitos que se le imputan a Jesús León, como por las relaciones de Grucal con Asadeco. Grucal, la empresa, como saben, que entonces era de Jesús León, creo que Grucal ya no existe, creo, o la vendió. Sí, la traspasó. La traspasó. Y Asadeco, que es la empresa con la que opera Carlos González, que sigue todavía reclamando la propiedad de las acciones del Córdoba Club de Fútbol, el club de Córdoba vacío, el que no tiene más que la cáscara aquella. Y recuerde que hay Infinity, el grupo de inversión, un capital Bahreini, quien está ahora rigiendo los destinos del Córdoba. Creo que los equipos de fútbol, a partir de la conversión en sociedad anónima deportiva, se han desnaturalizado mucho, han perdido la relación con la sociedad. Son fondos de inversión, realmente los que manejan, entran y salen de los clubes. Tenemos el caso del Málaga con el Jeque, tenemos el caso de Valencia con el chino con Lin, se llama, ¿no? Peter Lin. Peter Lin, es decir, que está pasando en otros sitios. Gente que viene a hacer negocios y que no le puedes pedir un sentimiento cordobesista. Bueno, gente que viene a hacer negocio que en la mayoría de los casos viene a hacer negocio no con el propio club en sí, sino que el club es una herramienta para poder tener también o intentar obtener algún tipo de privilegio por parte de la administración, que en algunos casos se crean gigantes con pies de barro, porque en el momento en el que el empresario obtiene sus fines o no obtiene sus fines y recula y se marcha a otro sitio donde cree que puede obtener un mejor negocio, ese gigante con pies de barro es insostenible y acaba derrumbándose, como es el caso que estamos asistiendo ahora, por ejemplo, en el Málaga, ¿no? O el caso que se atisba en el Valencia, ¿no? Con una descapitalización de lo que era su mayor patrimonio, que eran jugadores, ¿no? Bueno, esa es una de las perversiones que ha tenido la ley de sociedad anónima en el momento en el que los clubes se mercantilizaron y se convirtieron en objeto de deseo por parte de intereses privados que iban mucho más allá de lo deportivo. Vamos terminando. Foto para Lola Amo en la parte alta del diario El Día, y un titular: la Diputación lanza un plan junto a los GDR, los grupos de desarrollo rural, contra la despoblación en el norte. Es un problema real, un problema que día a día se está acrecentando, porque bueno, la brecha que se pretendió cerrar, digital sobre todo, entre los grandes municipios y las pequeñas localidades, no se acaba de cerrar, y los vecinos de estas zonas, Alto Guadiato, Pedroche, se vienen a la capital. Sí, además digamos que el plan principal en esta legislatura por parte del Gobierno de la Diputación que preside Antonio Rubio era ese: combatir la despoblación en Córdoba, ¿no? Un problema que, como se ha debatido ya ampliamente, en Córdoba no es tan grave como en otros puntos del país, en Castilla y León, en los que prácticamente hay pueblos que están desapareciendo, están bajando la persiana, están quedando en punto cero de censal, sino que sí estamos padeciendo un envejecimiento progresivo que haga que bueno, pues lo que es la población productiva de la localidad se esté disminuyendo mucho, y se han añadido más a los movimientos migratorios que hay de gente que buscan otras oportunidades, gente joven en otros lugares donde se le pueden ofrecer esas oportunidades, ¿no? En este caso, bueno, lo que se pretende es buscar medidas a través de los GDR que atraigan a una población más joven, más productiva, en estos núcleos que van perdiendo población, pues bien a través de inversión en nuevas tecnologías que permitan también de que esa barrera que hay a lo mejor a la hora de llevar un negocio se modere tanto por el uso de herramientas telemáticas, o incluso con ofertas de suelo que hagan atractivo a industrias invertir en esas localidades para que se implanten allí y lo hagan atractivas para que la población por lo menos se estabilice. Sí, hace falta programas de incentivos a medio plazo. Yo creo que el corto plazo está perdido, pero a medio plazo al menos sí, para que los que ahora son niños se anclen al municipio si así lo desean. Tampoco es que digamos a nadie. Hay pueblos que han perdido ya prácticamente el servicio de salud, han perdido el cajero automático, tienen que ir a los vecinos a sacar dinero, colegios, con el gasto que eso conlleva a las propias arcas públicas de tener que sufragar el transporte escolar, de tener que sufragar medidas de seguridad porque carecen en los pueblos, ¿no? Digamos que es una inversión que a corto plazo quizás no se refleja el resultado, pero que sí que a medio y largo plazo es una inversión interesante para salvar todos esos servicios. Efectivamente. Y ya para terminar, una información meteorológica: doble alerta amarilla hoy y mañana
en la provincia de Córdoba por lluvia y por tormentas. Bueno, parece que toca otra racha de otoño-invierno, que eso que va a ramalazo. Bueno, y bienvenida sea, ¿no? Ya también hemos quitado esa leyenda urbana de que cuando llueve se acaba el virus o cuando hace mucho calor se acaba el virus, porque hemos encontrado las dos versiones. Bueno, digamos que el agua está muy necesitada, el año hidrológico presenta un déficit importante. Ahora mismo la reserva hidráulica en la capital cordobesa se sitúa en torno al 25 al 30%, que es muy poca agua. En la provincia tampoco andamos mucho mejor y hace falta en un territorio pues, la agricultura es uno de sus principales modos de vida y en plena campaña ahora mismo también de cosecha y de recolección el agua, ¿no? Por lo tanto, ojalá no fueran solamente 2 días, sino que fueran 2 semanas enteras las que estuviésemos recibiendo agua. Tampoco tenemos mucho que salir a la calle. El suministro está garantizado para el consumo humano en la capital, dijeron que para un par de años, es cierto que el riego no, y que incluso la Confederación anunció la semana pasada, creo recordar, que prohibía las tomas de agua directa de Guadalquivir porque es una práctica habitual en los regandas, cuya parcela, cuya finca está junto al río, sacar agua. Se prohibió y solamente se puede comprar agua a partir de los desembalses y no hay agua para desembalsar ahora mismo. No, es que ahora mismo, ya digo, la situación, dentro de que hay reservas para abastecer el consumo, se sitúa en torno al 25%. Tendría que llover 3 veces lo que ha caído en el último año para que nuestras reservas hidráulicas volvieran a estar a un nivel, digamos, que nos dé cierta tranquilidad. Hay mucha más información, les invito como cada día a que entren en los periódicos, la versión digital, o bajen al kiosco y bueno, tenemos por ahí elecciones norteamericanas. Somos, yo creo, la única televisión en estos instantes que no está hablando de Trump y Biden. Bueno, pues pueden, si tienen curiosidad, entren en las digitales de todos los periódicos que están hablando de ese asunto. Gracias, Rafa, por tu visita. Un placer. Te espero el miércoles que viene. Esperemos el miércoles que viene a hablar desde el plató y no desde casa. Seguro que sí. A ustedes les veo mañana. Les dejo ahora con Fernando López Munzón, que creo que se encuentra en la Ciudad Deportiva, donde ahí lo tenemos, donde va en unos minutos a iniciar su programa Todo CCF, Todo Córdoba Club de Fútbol. Fernando. No sé si oímos a Fernando, yo no lo oía, pero en cualquier caso le dejo con él y nosotros nos vemos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.